Me atreví a realizar un tejido combinando dos colores de hilo con estos separadores, con esa forma como de lenteja que tenía hace ya algún tiempo guardados y no sabía muy bien cómo utilizarlos. También voy a utilizar cristales en este diseño, aunque esos no son los que van a ver en el diseño que vamos a realizar. Dos colores de hilo, como ya les había dicho, esa fue la combinación que elegí. Así que espero que disfruten aprendiendo. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Ahora sí, vamos a comenzar. Para todo el diseño vamos a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Voy a iniciar con este color como beige, tomando dos hebras, cada una de 45 centímetros. Comienzo doblándolas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Tomo el encendedor, quemo la punta durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia arriba dejo la punta más delgada. Esto lo hago con las cuatro puntas de hilo. Una vez si haya terminado, tomamos las tijeras, cortamos aquellas que hayan quedado un poco deformes y listo, me quedo en el extremo de estas dos puntas de hilo. Para el extremo de la pulsera y darle el acabado, voy a utilizar estas mostacillas número 10 en color dorado. Paso una en cada hebra de hilo, las voy aquí a bajar un poco y en este extremo donde están los dos hilos vamos a realizar un nudo sencillo. Vamos a jalar muy bien para que quede bien ajustado. Corto los hilos que sobran, quemo y pego haciendo presión sobre el mismo nudo. Este es el primer acabado para nuestra pulsera. Vamos a tomar aquí el metro y vamos a dejar una medida que puede ser entre 6 y 7 centímetros. Esto va a depender del largo total para la pulsera. Y aquí vamos a realizar otro nudo sencillo. Lo ajustamos muy bien y esto lo fijamos a nuestra mesa de trabajo o en mi caso a la tabla con gancho. Al fijar en la tabla, la recomendación es cuando los fijes en la parte de abajo, trata de que te queden separados porque va a ser más fácil realizar así la siguiente parte del tejido. Tomamos dos hebras de hilo, cada una de 40 centímetros en los dos colores diferentes y la vamos a ubicar a cada uno de los lados de los hilos guía que ya tengo aquí fijos en la tabla de trabajo. Vamos a comenzar a tejer. Tomamos primero el hilo que está ubicado hacia la derecha y lo traemos pasándolo por encima de los dos hilos guía. Tomamos el hilo del lado izquierdo y lo pasamos por encima de este hilo. Con este mismo me voy a regresar por debajo de la unión de todos los hilos, por aquí, y lo saco por encima de esta orejita que se forma. Aquí voy a comenzar a jalar hasta que quede completamente ajustado. Tomo ahora el hilo de la izquierda y lo traigo pasándolo por encima de los dos hilos centrales. El hilo que está a la derecha lo paso por encima de este y con este mismo hilo me voy a regresar por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por encima de la orejita y jalo hasta ajustar completamente. Ahora vamos a tomar solamente el hilo que está ubicado hacia mi lado derecho y lo voy a traer en esta ocasión pasándolo por encima de los dos hilos guía o centrales de la pulsera. Con este mismo hilo me voy a regresar pasándolo por debajo de los dos hilos guía y lo saco por encima de esta orejita que se forma. Vamos a jalar hasta que quede completamente ajustado. Ese mismo hilo nuevamente lo voy a tomar y lo voy a traer pasándolo en esta ocasión por debajo del hilo guía o hilo central, pero solo del lado derecho de la pulsera. Aquí entonces separo las hebras de hilo, lo paso solo por la parte de abajo del de la derecha y ese mismo hilo lo voy a traer de regreso pasándolo por encima de ese hilo central y lo paso por debajo de esta orejita que se forma hacia el lado derecho. Vamos a jalar acá el hilo completamente y lo vamos a ajustar muy bien. Y listo. Vamos a continuar ahora tomando el hilo de la izquierda y este hilo lo vamos a traer pasándolo por encima de los dos hilos centrales. Con este mismo hilo me voy a regresar por debajo de los dos hilos centrales o guías y lo saco por encima de la orejita que se forma a la izquierda. Voy a comenzar a jalar hasta ajustarlo completamente. Tomo nuevamente este mismo hilo y lo voy a traer pasándolo en esta ocasión por debajo del hilo guía de la izquierda, que sería este de acá. Entonces miren, aquí voy a ponerlo de esta manera para que vean que lo estoy pasando por debajo. Lo voy a continuar jalando y me regreso con este mismo hilo
en esta ocasión por encima de ese hilo guía y por debajo de la orejita que se forma hacia el lado izquierdo. Aquí voy a comenzar a jalar completamente y ya me quedaría listo también el tejido de este lado. Voy a continuar ahora de nuevo con el hilo del lado derecho, que sería el de color negro. Repetimos el mismo patrón, tomamos el hilo de la derecha, lo pasamos por encima de los dos hilos guías del centro, me regreso con este mismo por debajo, lo saco por encima de la orejita y voy a comenzar a jalar hasta ajustar muy bien. Este mismo hilo lo voy a traer pasándolo por debajo del hilo guía de la derecha. Con este mismo me voy a regresar pasándolo por encima y por debajo de la orejita que se forma. Voy a jalar y lo ajusto completamente. Voy a tomar ahora el hilo de la izquierda y lo traigo pasándolo por encima de los dos hilos guía. Me regreso con este mismo hilo por debajo de los dos hilos del centro o guía. Lo saco por encima de la orejita. Voy a jalar, ajusto muy bien. Este mismo hilo lo traigo pasándolo por debajo del hilo guía solo del lado izquierdo. Me regreso con este mismo pasándolo por encima y por debajo de la orejita que se forma. Voy a jalar completamente para ajustar y listo. Voy a continuar repitiendo este mismo patrón de tejido hasta completar el largo que necesito para esta primera parte de la pulsera. Si te gusta este diseño y quieres continuar aprendiendo muchas más ideas creativas, te invito a que te suscribas ya mismo al canal, súper fácil. Aquí abajo en la opción suscribirte y es completamente gratis. Activa las notificaciones para que no te pierdas las próximas ideas que voy a traer para ti. Cuando haya completado la medida que necesito con este tipo de nudos que estoy realizando, voy a hacer otro nudo plano, iniciando por el lado derecho, tomando el hilo de la izquierda, lo paso por encima y nuevamente me regreso por debajo de la unión de los hilos, por encima de la orejita, voy a ajustar. Ahora el de la izquierda lo paso por encima de los hilos centrales, el de la derecha lo paso por encima de este hilo y me regreso por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por encima de la orejita y voy a jalar. Y listo, me debe quedar así. En total todo me quedó de 4.5 centímetros más o menos. Esta es una idea de medida que te voy a dar. Vamos ahora a cortar los hilos que sobran, a quemar y a pegar, pero primero quiero mostrarte los materiales que vamos a utilizar. Cristales de 4 milímetros y estos separadores que vienen siendo de más o menos 3 milímetros, la forma de los separadores como de lenteja, muy bonito. Vamos a tomar entonces ahora a cortar todos los hilos que nos sobraron del tejido que estábamos realizando, dejando aproximadamente 2 milímetros y aquí vamos a quemar con el encendedor haciendo presión sobre el nudo para que quede completamente pegada esta parte de la pulsera. Esto lo voy a repetir con los 4 hilos anudadores de la primera parte que llevamos tejida en esta pulsera. Habiendo terminado ya esta parte, lo fijamos de nuevo a nuestra tabla de trabajo. Vamos a tomar el hilo guía o central del lado izquierdo. Vamos a tomar aquí dos separadores. En este caso voy a tomar dos porque como son como aplastaditos, por eso aquí voy a pasar dos de estos separadores. Si estás utilizando balines, solo pasas uno y listo. Voy a tomar el hilo que me queda hacia la parte de arriba, voy a bordear mi dedo de esta manera, tomo el hilo de la derecha y lo paso en sentido contrario a través de los dos separadores. Vamos aquí a jalar el hilo para que de esa manera me queden cruzados. Voy a continuar jalando cada hilo para unir completamente esto a donde tengo el tejido que llevo en este diseño. Aquí voy a ordenar, a organizar que me queden bien derechos los dos separadores y cuando esté listo puedo continuar. Vamos a tomar nuevamente las dos puntas de los hilos y en cada una de ellas voy a pasar un cristal. Recuerden que estamos utilizando cristales de 4 milímetros. Vamos a pasar uno en cada hebra de hilo y ya sería simplemente unir esto a los separadores que ya tenemos en la pulsera. Voy a repetir nuevamente lo mismo, tomamos dos separadores, los pasamos por la hebra de hilo del lado izquierdo, tomamos aquí el hilo de la derecha,
para cruzar los hilos pasándolo por los mismos separadores de arriba hacia abajo. Vamos aquí entonces a jalar hasta unir a los cristales. Vamos a continuar repitiendo este mismo patrón que les he venido enseñando con los cristales y los separadores hasta completar en total 10 cristales. Recuerda que abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Bueno, entonces aquí como pueden ver ya finalicé los 10 cristales, pasé los últimos 2 separadores. Tomo un trozo de cinta de enmascarar y voy a pegar en esta cinta 2 hebras de hilo, cada una de 40 centímetros, ubicándolas en el mismo orden en que lo hice en la parte de arriba de la pulsera. Esto lo pego debajo de donde venía trabajando cristales y separadores de esta manera, y aquí voy a repetir exactamente lo mismo que hice en el otro lado. Comienzo primero con un nudo plano, primero con el nudo hacia el lado derecho, ahora hacia el lado izquierdo, exactamente igual que como lo hicimos en el otro lado. Y aquí voy a continuar también haciendo los nudos como te los venía indicando. Primero con el hilo de la derecha, en mi caso es un hilo de color negro. Y ahora con este mismo hilo, pero solo pasándolo por el hilo guía de la derecha. Aquí solo lo estoy haciendo de esta manera para que lo puedas recordar nuevamente y sea más fácil para ti hacer el diseño. Tomamos el hilo de la izquierda y repetimos también exactamente lo mismo. Voy a continuar de esta manera hasta completar el largo total que necesito para esta segunda parte tejida que lleva la pulsera. Recuerda que nos debe de quedar de la misma medida, 4.5 centímetros, finalizando también con un nudo plano. Y ahora solo nos queda cortar, quemar y pegar. Si quieres comenzar tu negocio de bisutería, eres principiante, no sabes por dónde empezar, tengo una guía donde te explico un paso a paso y también tu primera guía para comenzar a vender. Te comparto el enlace aquí abajo en la descripción de este video. Una vez y hayas finalizado como esta parte de quemar, sellar la pulsera, vamos entonces a realizar un nudo sencillo donde finalizamos el último nudo plano que hicimos en toda la pulsera. Aquí vamos a repetir el mismo acabado en el otro extremo de la misma y ya con esta parte simplemente nos falta cerrar la pulsera. Para hacerlo voy a utilizar la técnica del nudo barrilo franciscano. Si eres nuevo por aquí, abajo en la descripción de este video tengo un tutorial detallado y explicado paso a paso de esta técnica, donde también te voy a compartir aquí abajo la técnica del nudo plano si es la que prefieres utilizar. Por eso lo voy a hacer un poco más rápido. Si quieres continuar aprendiendo bisutería con videos exclusivos, puedes hacerte miembro del canal. Aquí abajo es súper fácil. En el botón unirte haces clic y allí vas a encontrar los diferentes niveles con los diferentes beneficios. Y aprovecho también para agradecerle a todos los que hacen parte ya de miembros del canal. Es un gran apoyo para mí el que ustedes hagan parte de esta comunidad. Y mientras tanto, como pueden ver, ya estoy terminando esta pulsera que les traje en el día de hoy. Aquí solo me queda terminar de quemar, pegar este nudo corredizo y listo. Como pueden ver, ya aquí está terminada y finalizada esta linda, fácil, encantadora pulsera que les traje en el día de hoy. Espero que se animen, que la hagan y déjenme saber en los comentarios qué otras ideas les gustaría ver en unos próximos tutoriales. Nos vemos más adelante en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.